Muy bien. La lección del día miércoles nos presenta un tema que es totalmente sensitivo para ti y para mí como creyentes de la fe que nos acompaña. Realmente creer de que Jesucristo es el Señor del sábado tiene más profundidad de lo que muchas veces nosotros le ponemos como connotación con relación a lo que aquí la Biblia nos enseña. El título Señor del sábado del cual habló Jesucristo es un título de respeto. Es un título de alguien que está en una posición como el amo, como quien dice el Señor y yo soy su esclavo. Él es el Señor aún del esclavo, en otras palabras, de la criatura, del que está en menor escala, en este caso el sábado. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es Señor, es amo, es el Señor del sábado. Y en la palabra que dice aquí Señor, se encuentra entre 300 y 400 veces para referirse al Señor como el amo, como el dueño de los esclavos, de 300 a 400 veces. Pero en el caso de la otra palabra que se refiere a Adonai o el Señor Adonai, es un término divino que se le da o el título divino que se le pone a Dios. En otras palabras, Jesús es el Dios aún del día de reposo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Y esto se encuentra más o menos unas 6.800 veces en el Antiguo Testamento para referirse a Adón. En otras palabras, Jesús es el Adón aún del día de reposo, es el Dios aún del día de reposo. En este contexto nos encontramos dos informes del trato que tuvo Jesús para con relación a los fariseos. Y los textos para este día se encuentran en el libro de Lucas, en el capítulo 6. Hay dos historias, una del versículo 1 al versículo 5 y del 6 en adelante. Leo la Biblia. Aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la proposición, de los cuales no le era lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre, oiga bien, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Jesús, es el Señor, es el Adón, es el Dios, es el amo aún del día de reposo. Realmente el panorama no fue menos controversial. Los discípulos pasan por Jesús, por donde están los siembros, ellos arrancan, lo cual realmente no era correcto. Ellos tendrían que recoger de lo que estaba en el suelo de acuerdo a la ley, pero ellos arrancan, empiezan a restregar con las manos y empiezan a comer, algo así como que fuera como que estuvieran comiendo maní. Realmente los fariseos se pusieron y empezaron a reclamar: ¿por qué hacen esto en día de reposo? No es lícito hacer esto. Entonces Jesús le refiere y le dice: esto fue lo que pasó con David. Ustedes no han leído la escritura. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Ellos estaban centrados en la tradición, en las reglas ceremoniales que ellos habían añadido a los sábados. Los discípulos arrancaron algunas espigas. Los fariseos desfiguraron los hechos para acusar a los discípulos de quebrantar el mandamiento del sábado. Jesús le refiere la mente de ellos a David. Y en este caso, al hacer esto, Jesús estaba señalando cómo los fariseos, mediante una larga historia de legalismo, habían acumulado reglas tras reglas, tradición tras tradición, y habían transformado así el sábado del gozo que debía producir, a hacer un cambio a una carga. En otras palabras, las tradiciones, las reglas, los mandamientos de la ceremonia habían hecho del sábado un día muy pesado, con muchas cargas. De acuerdo a los libros de la Biblia, que se le conoce como los sinópticos, que son los 4 evangelios, dicen y hablan acerca de este tema, en lo que es el segundo pasaje. Pero solo Lucas habla que la mano seca que tenía este hombre, de lo que vamos a leer ahorita, era la mano derecha. Escuche lo que dice, versículo 6. Aconteció también que otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y se acercaron los escribas y los fariseos para ver
si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. O sea, los mismos fariseos pusieron al hombre adelante para ver si Jesús lo sanaba, para encontrar de qué acusarlo. Ahora, podemos ver el panorama. Esta gente, los fariseos, tenían tantas reglas, tantas normas, tantos mandamientos, tantas reglas que habían opacado el mandamiento de Dios por la tradición. Y de esta manera habían hecho del sábado una maldición. Realmente es así. Sigo leyendo. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantóse y se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús lo confrontó y le dijo: mire, ¿qué es más bueno hacer? ¿Hacer el bien, dar salud a este hombre que tiene la mano seca? ¿O lo que ustedes quieren hacer, matarme? Criminales están tratando de sentir en su corazón cómo matarme. ¿Qué es bueno hacer? Jesús dijo: es lícito hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Usted y yo podemos hacer cualquier cosa que sea de bien a nuestro prójimo. Hay gente que tiene necesidad. Hay gente que tiene necesidad de escuchar la palabra, de recibir un poco de alimento, de escuchar consejos, de buscar consuelo, aliento, ánimo. Y estas personas necesitan la bendición que tú y yo tenemos. Y en el día de reposo es lícito hacer el bien. Y alguien dirá: hermano, ¿y entonces voy a tener que ir a comprar medicina para llevarle a aquel que está enfermo? Muchas veces, si es necesario, hay que hacerlo. No puede dejar usted que una persona pase dificultad de enfermedad solo por no hacer algo que es lícito hacer el bien. De tal manera que aquí Jesús lo dice claro. Jesús leyó sus corazones y demostró que Él es el Señor del sábado, que lo creó y que Él no dejará de cumplir su misión de liberar al hombre de la esclavitud del pecado. De este modo, Él puso la observancia del sábado en la perspectiva divina. Es lícito hacer el bien en el sábado y salvar las vidas. Muchas veces tú puedes ir a la iglesia tal vez con un espíritu, con una actitud que más bien puede ser de maldición la bendición que vas a recibir. Usted tiene que ir a la iglesia. Yo tengo que ir a la iglesia esperando recibir bendición. No es el hombre imperfecto el que habla, es Dios el que habla a través de su palabra. De tal manera que es la palabra de Dios y el Señor sigue siendo el Señor, el Adón, el Dios aún del día de reposo, y es lícito hacer el bien. Usted no anule el mandamiento de Dios por las tradiciones, por las reglas, por la rutina, por el legalismo, por aquella conducta de ir sábado tras sábado, sábado tras sábado a la iglesia de manera mecánica, sin encontrar reposo, ni paz, ni descanso, ni liberación, ni sanidad, como en el caso de este hombre. Estudiemos la lección del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el sábado, el enfermo versus el buey y el asno.